eh, no son tiempos de temor, no son tiempos de horror, no son tiempos de flagelo de acuerdo a las circunstancias, porque vemos a muchas personas, conozco familiares, conozco personas, amigos, que están horrorizados, están en una queja, están en una agonía, están en un flagelo impresionante por lo perdido, pensando y sufriendo por el hambre, por los pagos, por las facturas, porque no puedo salir. Y vemos una cantidad de gente llena de conflictos en su interior, en su mente y en su corazón. Eh, Llenos de todo aquello que está tocando el mundo, porque no podemos negar que hay una pandemia, no podemos negar que hay un flagelo para el mundo en este tiempo, no lo podemos negar. Y es de fácil su contagio, es de fácil adquirirlo. Y no podemos negar que ha muerto mucha gente y que va a morir otras personas. Y, pero también tenemos que entender y creer en este tiempo en lo que hemos venido leyendo en la palabra, en lo que nos has venido enseñando, en que la misericordia de Dios es para con nosotros, sus hijos, en en la redención que hizo Jesucristo por mí y por usted en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe por qué acoge al ser humano en este momento toda esta situación? ¿Sabe por qué el ser humano se deja descontrolar, se deja agobiar? Escuchamos de que las familias se deterioran, que ahora en estos tiempos cuando la familia ha debido estar en su casa, confinados, reunidos, debería haber sido muy agradable, muy especial y hay más conflictos, hay más golpes, hay más disensión entre ellos, cuando debería ser al contrario. Pero ¿sabe por qué pasa esto, hermano querido, iglesia querida? Porque sencillamente, sencillamente eh, hemos olvidado la redención. Nos hemos olvidado sencillamente de la redención. Nos hemos olvidado de la redención que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo para nuestras vidas, para nuestras familias. Nos hemos olvidado totalmente de, de ese sacrificio único y suficiente. Quizás también nos hemos olvidado de la palabra redención. ¿Qué es redención? Le voy a decir que es de redención, salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado, redimir, liberar o adquirir de un sufrimiento o un castigo. Referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Hermano, todas estas palabras y todo esto era usted y era yo. Estábamos embargados, estábamos perdidos, estábamos cautivos, estábamos condenados, estábamos maldecidos y vivíamos una vida de deterioro cada día. Sembrábamos en nuestros hijos maldad, iniquidad, pecado, y eso era usted y yo, hermano. Pero Jesucristo vino a eso que acabo de leer, a redimirnos. Pero muchos no le hemos dado el valor, porque se dice que es gratis la salvación, que no tiene ningún valor. Y entonces el ser humano tiende a darle valor a, tiende a darle valor a, a lo que cuesta, al esfuerzo, a la lucha, pero a lo que no cuesta, tiende a no darle valor, tiende a menospreciar. Y a veces nos pasa eso. Con toda esta situación se nos ha olvidado ese precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestra vida.
Se nos ha olvidado, hermanos, la fe. Es como si estuviera muriendo dentro de nosotros la fe, la esperanza, el temor a Dios, sus promesas. Hermano, y eso no puede morir. Eso no se puede deteriorar a pesar de un abandono, a pesar de una muerte, a pesar de una tragedia, a pesar de una pérdida. No puede morir. Porque, hermano, la fe, la esperanza y el temor a Dios es lo que nos entrelaza, hermano, hacia ese mañana con Dios, hacia ese futuro con Dios, hacia la vida eterna con el Padre. Eso es lo que debe predominar en nuestro corazón, el temor a nuestro Dios. Todas esas, todas esas promesas que Dios ha hecho en su vida son para usted y para mí, hermano. Quizás usted haya vivido unas, quizás esté viviendo otras, pero usted va a vivir otras. Está en la palabra. Y, y el temor al Señor, y cuando dejamos que todas estas circunstancias traigan horror, traigan flagelo, traigan tragedia, traigan engaño a nuestra vida, negamos nuestra fe. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque el temor a Dios ya no está en nosotros. La vida cristiana se convirtió en ir a una iglesia, en tener amigos, en tratar de hacer el bien, el quizás vestirme de una manera, el dejar de escuchar un tipo de música. Y todas esas cosas deben de hacerse, pero la genuinidad, la legitimidad, la originalidad dentro de mi corazón, la convicción de Dios, de la salvación, debe prevalecer en mí, independientemente de las circunstancias. Vemos lo material, la carne, hermano, muere y se queda aquí. Lo material se va a quedar. Pero usted y yo, la Biblia dice, y es la mayor promesa y la mayor esperanza que nos debe sostener. Vamos a partir con el Señor. Vamos a ir con el Señor. Entonces, ¿qué dice Romanos, hermano? Romanos 14:7. Mire lo que dice Romanos 14:7. Romanos 14:7 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos estamos quejando por comida y por bebida, y estamos preocupados por una serie de cosas que son circunstanciales, que son efímeras, y nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de su plan de salvación. Y lo peor, ¿sabe qué pasa? Que blasfemamos cuando negamos, cuando maldecimos, cuando renegamos, cuando nos quejamos. Nuestros hijos nos están escuchando, nuestros vecinos nos están escuchando. Y en ese momento estamos negando nuestra fe. Estamos blasfemando contra nuestro Padre. Entonces, quiero contarles una historia en Primera de Samuel. Se la voy a parafrasear porque el texto es otro. Primera de Samuel 24, 1-22. ¿Qué cuenta Primera de Samuel 1:22? Resulta que Dios, el rey, era Saúl. Y Dios había ungido a David. Porque David era el que iba a seguir en el pueblo de Israel de rey. Y Dios había determinado que David iba a ser el rey. Ya lo habían ungido. Saúl, que era rey, se dio cuenta y resulta que la gente un día dijo que Saúl había matado a 1000, pero David a 10,000. Entonces se llenó de celos, de ira, y dijo: yo a este tengo que matarlo porque ha ganado la gracia ante la gente. Y se fue y tenía sus guerras, y cuenta la Biblia que después de que tuvo una guerra salió con muchos hombres tras de David. Y este hombre temía a Dios, sabía que iba a ser rey, había una promesa de vida para él. Y entonces cuenta la palabra que él estaba escondido en las cuevas y le llegó el cuento al rey: mire, rey, ¿cómo le parece que hemos visto a David en tal cueva? Y salió Saúl a matarlo, literalmente. Usted no se imagina las guerras de ese tiempo. No sé si ha visto películas o historia, pero salió a matarlo porque era un enemigo para él y su reinado y su familia, de hecho.
Entonces dice que se fue para el monte y sintió ganas de entrar al baño. Entonces se fue por una cueva y se inclinó a hacer sus necesidades el rey. Y resulta que David estaba atrás, la cueva era grande. Y estaban los hombres de David con David cuando lo vieron entrando, su capa, todo. Y efectivamente se dispuso a hacer sus cosas. Y entonces los hombres de David le dicen, velo, ahí está, el Señor te lo trajo para que lo mates. El Señor lo trajo para que lo ajusticies, porque él estaba y quería matar a David. Y David dijo, se acercó a él y le cortó el manto, la punta del manto. Y le dijo a sus muchachos, no, ay, que Dios me guarde de dañar o herir o matar a su ungido, porque David sabía que Saúl era el rey ungido por Dios. Él sabía que iba a ser rey. Había una promesa en su vida, pero el temor a Dios prevaleció en David y no lo mató. Tanto que después sale el rey, David sale y le dice, rey, mire, usted viene contra mí, yo no lo quiero matar, yo no voy contra usted, yo no quiero su mal, mire. Y le muestra el pedazo y le mire, estuve cerca a usted a centímetros y en mí no está hacerle daño, rey. Más bien perdóneme. Y el rey lo entiende, que David temía a Dios y que no quería hacerle daño como él pensaba. Y se fue y más bien le dice, prométeme que vas a cuidar a mí, no vas a matar a mi heredad. Efectivamente se va. Vemos a un hombre ungido, lleno de promesa de Dios, pero el temor a Dios en su corazón prevalecía, independientemente de las circunstancias, independientemente de los sentimientos, David prevaleció. Entonces, yo quiero que usted entienda primeramente estas decisiones, circunstancias, flagelos que que quizás en un momento o quizás lo esté viviendo, esté usted angustiado, esté usted contra la pared, usted esté abatido, derrotado quizás, agobiado, sin fuerzas. Mire lo que dice, si tiene la palabra allí, vaya por favor a la palabra, primera de Pedro 4, 12 al 19. Busque primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 12 al 19. Mire lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Quién? Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso dice la palabra, hermano. Mire, el versículo 12, no nos sorprendas del juego de la prueba. En este momento estamos viviendo una situación de pandemia en el mundo, pero también el día de mañana puede ser un terremoto, puede ser una inundación, puede ser una riqueza. En otras palabras, hermano, usted con la convicción, la presencia del Espíritu Santo, la esperanza en el Señor, no debería, hermano, sorprenderse por ninguna situación que se presente, sea muy grande, una bendición muy grande, o sea una tragedia a su vida, a su casa, a su familia. A veces, lamentablemente, algún hermano cae y nosotros llegamos a condenar, a juzgar, a señalar por alguna situación. No, hermano.
nada debería de sorprendernos porque es un ser humano igual a usted y a mí. ¿Qué deberíamos de hacer? Ayudar a levantar, extender nuestra mano para levantar. Igualmente, en este momento hay una pandemia. Debemos de cumplir con los requerimientos, con las normas del gobierno. Debemos de empoderarnos como padre o como madre cabeza de familia, a hacer nuestras labores, a cuidar nuestra familia, nuestros mayores, a lavarnos nuestras manos y todo lo que usted ya ha leído. Eso debemos hacer, pero no sorprendernos por tanta información que ahora presenta el celular, la televisión. Yo diría a veces desinformación porque traen tantas cosas y la cabeza se convierte y se llena de angustia y de temores. Entonces, hermano, nada debería de sorprendernos primeramente. Versículo 13, sino que gozaos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Obviamente usted y yo no hemos vivido los sufrimientos de Cristo, pero algunos los han señalado, algunos han menospreciado en su casa, en su familia, y debemos de gozarnos porque hay una esperanza, porque yo creí en el Salvador, porque usted y yo hemos creído, tenemos esa fe, esa convicción de que si partimos, partimos con el Señor. Aquí nos sostiene la fe en Él, aquí vivimos para Cristo. Aquí nos sostenemos como iglesia, como pueblo, pero si partimos, hermanos, partimos con el Señor. Cuando usted parta de este mundo, hermano, esa fecha de partida de aquí va a ser el cumpleaños allá y va a ser por la eternidad. Eso es lo que tenemos que vivir agradecidos y gozosos en nuestro corazón. El versículo 14, si sois vituperados, sois bienaventurados por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ellos blasfeman de Él, pero nosotros le damos gloria o glorificamos. Hermano, mire, la gente critica a Dios, la gente dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y Dios, ¿por qué tan malo? Y cuando hemos predicado, me ha pasado, entonces la gente me dice, bueno, don Diego, a ver, explíqueme esto. Mire tantos muertos, mire tantas cosas. Y eso es lo que hay en la mente del ateo, en la mente del que duda, en la mente del religioso. Pero usted y yo tenemos que entender que ellos blasfeman del Señor a su modo. Y lo que les decía al principio, cuando reniego, cuando me quejo, cuando maldigo, cuando vivo incertidumbres, temores, dudas, cuando dejo que eso me llene, que eso me afecte, yo blasfemo como el pueblo de Israel cuando Él los sacó de Egipto. Yo blasfemo contra Dios, cuando en mi corazón debe haber agradecimiento, gratitud, fidelidad. Agradecer que una persona me hable del Señor para yo poderle bendecir, darle una palabra de aliento, darle una palabra de esperanza. De decirle que sencillamente estos son tiempos gloriosos, tiempos de gloria, tiempos gloriosos para usted y para mí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en estos tiempos en donde debe surgir esa pureza del cristiano, esa honestidad, ese carácter de paciencia, ese carácter de bondad. Es donde debe surgir en usted realmente esa esencia. Ya no hay iglesia, no hay paredes, no nos congregamos un lunes, no hacemos reunión de mujeres, no hacemos reunión de jóvenes, no hay una evidencia de que usted asiste a una iglesia, hermano. No la hay, ni aún para nosotros, pero con nuestros actos hablamos. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra del Señor y si es necesario, habla. O sea que mis actos hablan más que mis palabras, hermano. Entonces, luego dice el versículo 15, no, no, no os padecer por lo malo. Hay gente que padece por asesino, dice ahí el texto, que por bochinchero. Usted en su corazón no debe albergar el mal. Usted no debe padecer que la gente lo señale, lo critique, porque es bochinchero, porque es ladrón, porque es deshonesto. Eso no es de hijos de Dios, eso no es de ser cristianos. Luego dice el 16, padecer como cristianos no se avergüenza, sino que glorifican a Dios. Nosotros en todo momento debemos glorificar al Señor. Mire lo que dice ya el 17. El 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hermano, mire, hay cosas, cuando decía al principio, son tiempos de conciencia, son tiempos de reflexión. Hay cosas en nosotros que están mal, que vienen mal, en nuestra relación como pareja, en nuestra relación como padres, en nuestra relación como hijos, en nuestra relación con Dios. Hay situaciones económicas, no hemos podido aprender a ministrar, no hemos podido a diezmar, a ofrendar, a servir a Dios. Hermano, todos somos llamados a glorificar a Dios con todo lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Y hay cosas que nosotros llevamos a medias. Y el juicio debe empezar por nosotros. La conciencia, hermano, debe empezar por usted y por mí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué debo hacer? Señor, mira mi corazón, Dios. Señor, ayúdame si es pereza, si es mediocridad, si es tristeza, si es altivez, si es lujuria. Si todavía usted se desvía a sus ojos, si es hombre por una mujer, por verla, si es mujer por cosas que, por la vanidad, por la vanagloria. Si hay cosas que todavía en su mente le dominan, ahí es donde esa justicia debe empezar a orar en nosotros. Y usted y yo, como dice el versículo, debe empezar a reflexionar para glorificar a Dios, para no descacharse, para enseñar y ayudar a otro que lo necesita, que necesita salir de allí. Es el momento de mirar la economía, es el momento de mirar la proyección. Muchas personas se dedicaron a algo y están allí estancados. Es impresionante ver personas que una señora era estilista y ahora está vendiendo arepas. Es a ver personas que los cerraron en sus oficinas y no van a dejar morir de hambre a sus hijos. Se pusieron a cargar un maletín y a hacer mandados. Es impresionante ver cómo la gente resuelve, porque hay una necesidad en casa, porque hay unos hijos. Pero usted y yo tenemos que resolver, ¿sabe por qué? Porque tenemos a Dios en nuestro corazón, porque tenemos que ser ejemplo, porque tenemos que decirle a la gente, ánimo, si se puede, ánimo, hagamos esto, y si no resulta eso, hagamos lo otro. Oremos a Dios para que esto resulte, oremos a Dios para que abra puertas. Estos días me encontré con un señor, 65, 67 años, no recuerdo, ya mayor, y él le tiene pavor al celular, uno lo toca, no, 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 aleje eso, y bueno, y él es conductor. Y entonces Dios puso en mi corazón, tengo un celularcito viejo y le venga, venga. Lo que pasa es que usted se atrasó, usted se quedó atrás. No, 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 eso es malo, eso es demoníaco. Bueno, pero ¿sabe qué era realmente? El temor a enfrentar las cosas, el temor a pensar. Y empezamos y le enseñé a abrir WhatsApp, ya chatea con los amigos, con la familia, le enseñamos al Facebook, ya tiene nuestra aplicación. Obviamente mi celular, ¿no? Porque se lo presté, pero ya aprendió. Y eso debe ser usted y yo, de ayudar al necesitado, de mirar a ver en qué necesita. Pero cuando yo estoy herido, cuando yo estoy frustrado, pensando solo en mí, en mi comida, en mis hijos, en la plática para mañana, en el pago de la mensualidad, en la renta, en tantas cosas, mi mente no va a dar más. La voluntad no va a orar. Su espíritu no va a orar en mí. El fruto de su espíritu no va a estar en mí. Porque hay egoísmo, porque hay tragedia. Entonces, es tiempo de que el juicio empiece primeramente por nosotros. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué diríamos de nosotros? Y ya el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es sencillo. Señor, gracias por este tiempo. Señor, quiero aprender. Mira, hay personas que no han arrancado. Hay personas que su mente se quedó estancada, que no quieren leer, que no quieren aprender. Hay jóvenes llenos de pereza, niñas llenos de pereza, que realmente, y padres que hemos hecho mal la función con nuestros hijos. Pero es el momento, hermanos, de hacer las cosas bien, de pensar en eso que hay más para hacer. Si usted se siente que ha sido afectado, dele gloria al Señor que la justicia empezó por usted y por mí. Hay cosas que tenemos que desprendernos, hermanos, que no hemos podido. Hay cosas que hay que soltar. Yo no sé usted, pero yo anhelo ir a la iglesia, poder orar, ver 2, 3, 5 personas. Qué agradable. Qué bueno que usted sienta poder servir a Dios.
Hay gente que lleva 5, 3, 4 años en la fe y no se ha bautizado. Cuando el bautismo, les voy a leer más adelante, es obediencia. El no mentir es obediencia. Entonces, esos son tiempos gloriosos para que usted los valore, para que lea, para que aprenda, para que emprenda, para que construya, para que siga, para que lidere, para que proteja, para que ame a su esposa, a sus hijos, para manifestarles ese amor, ese liderazgo, mostrarles ese liderazgo. Escuché una niña que escribió eh, algo así, le voy a parafrasear. Perdóname por ser tan exigente, por pedir tanto a un hombre. Si conocieras a mi padre, te darías por qué lo hago. En otras palabras, decía que el padre le dio mucho ejemplo y que ella no se quedaba con cualquiera, que ella quería un buen hombre a su lado. Y eso son palabras sabias. Y qué bueno que las niñas que están solas, las que aspiran a esposo, pensaran en eso. Entonces, hermano y hermana, son tiempos de colocarse al día, son tiempos de proyectarse, son tiempos de emprender, de manifestar esa esencia de Dios en mí. Hermanos, de dar mi mejor esfuerzo, de emprender por mi mejor propósito, de concluir esa meta que tengo allí, que no he terminado. Son tiempos de proyección. ¿Qué es el cristianismo, hermanos? El cristianismo, hermanos, no es adorar a Dios, aunque el cristiano adora a Dios. El cristianismo no es creer en Jesucristo, aunque los cristianos creemos en Jesucristo. El cristianismo, hermanos, no es ir a una iglesia cada domingo y vestirme y ponerme la ropita más bonita y parecerme un cristiano, aunque los cristianos vamos a una iglesia. El cristianismo, hermanos, entonces, ¿qué es el cristianismo, hermanos? Es el desarrollo de la vida de Cristo en el ser humano. Es la manifestación de la justicia de Dios en la persona humana. Es el caminar diario de la divinidad en la humanidad. Es su poder manifiesto. Es el diario caminar de Dios en un hombre. Eso es ser cristiano. Y usted, hermano, es llamado a ser un genuino cristiano, a ser único, a transmitir, a dar, a empoderarse de ese poder, de esa bendición, de esa restauración, de esa restitución que Jesucristo le dio en la cruz del Calvario. Y si usted lo ha creído, hermanos, eso es lo que va a evidenciar. Entonces, la palabra de Dios es vida en los cristianos. Cuando yo entiendo esos principios, cuando yo entiendo lo que Jesucristo hizo, no por mandato ni por orden, la palabra debe ser evidenciada en mí, sus mandatos, sus estatutos, sus normas, sus leyes, sus propósitos. Es la palabra de Dios vivida en los cristianos, hacerse vida en ellos. Tú vives la palabra, tú manifiestas la palabra, hermano. Tú transmites la palabra con tus actos, con tus palabras. Porque un verdadero cristiano es la palabra de Dios en la carne. Es compenetrarse, hermanos. Es hacer uno solo. Es despojarse de pensamientos, hábitos, costumbres negativas, contrarias, que te tenían cautivo, enfermo, angustiado, pecador. Ya tenías un acta en el infierno, tu nombre estaba en el infierno y el Señor te rescató, como decíamos al principio. Entonces ahora es vivir la palabra. Entonces, porque un verdadero cristiano es la palabra de Dios en la carne. Eso es un verdadero cristiano, la palabra de Dios en la carne. ¿Podríamos, hermano, leer tu vida y ver la palabra de Dios manifestada en tu vida? ¿Podríamos eso? Nuestros hijos hablarían de nosotros, de nuestros actos, nuestra esposa, nuestro esposo, el jefe hablaría de mí como cristiano, honestidad, integridad, diligencia. Eso es ser cristiano, hermano. Y usted llamado a ser cristiano.
a ser parte de ese ejército de guerreros de Dios. Mire lo que dice Hechos 26:31, ya vamos a terminar. Mire lo que dice Hechos. Hechos, capítulo 8, del 26 al 31. Le voy a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante